Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Escuchamos. En aquel tiempo exclamó Jesús: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que crea en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar el mundo, sino para salvarlo. Y el que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condena el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo debo de decirlo. Y yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo ha mandado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día maravilloso el Señor nos regala una palabra de vida que viene y nos habla a través de este Evangelio. Nos anuncia una feliz noticia, y es a través de su palabra donde Jesús nos habla al corazón. Y entonces tú y yo nos preguntamos, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de este Evangelio? ¿Qué quiere decirnos el Señor a nuestra vida, a nuestra situación actual, lo que estamos viviendo ahora mismo, tú y yo, en nuestras vidas ordinarias, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestras comunidades? A través de la palabra Dios nos habla a nosotros. Y entonces nosotros, a través de la oración, de este encuentro de amor con aquel que sabemos que nos ama, entonces hablamos a Dios. Y así entonces se da esa intimidad con aquel que sabemos que nos da la vida. A través de este Evangelio vemos la incredulidad de las personas, los judíos que no creían en nuestro Señor. Pero Jesús entonces clama, es decir, sale de lo más profundo de su corazón y dice estas palabras de vida, y hoy nos la dice también a ti y a mí. Nosotros nos colocamos en el puesto de los judíos, de aquellos que no creen. Quizás tú y yo estamos dudando en algún momento de que Dios existe, de que Jesús ha vencido a la muerte, de que nos ha dado vida, de que hemos resucitado, de que hemos pasado de la muerte a la vida en Pascua. Pues hoy yo te anuncio esta noticia y te digo que sí, que hemos resucitado, que resucitamos con Cristo, que hemos alcanzado la victoria a través de su cruz, a través de su amor. Ya estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor en nuestras vidas, al ver cómo Jesús ha comenzado a transformar la vida de los nuestros y nuestras vidas en su palabra, a través de su palabra. A través de su resurrección podemos ver entonces cómo Jesús se ha manifestado y se sigue manifestando a nosotros, sus hijos, los hijos de Dios, a ese pueblo que Dios le ha colocado en sus manos y que Él ha prometido entonces quedarse con nosotros hasta los últimos días. Y es así, y sus palabras se cumplen, son palabras de vida eterna. Pues mira, dice que Jesús exclama al ver la incredulidad de los judíos, y esto también nos lo dice a ti y a mí, dice: el que cree en mí, no cree solamente en mí, dice Jesús, sino que cree también en aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que al Señor regalarnos la virtud teologal de la fe, entonces comenzamos a creer en Jesús. Pero al mismo tiempo comenzamos a responderle, porque la fe es una respuesta de amor de aquel que nos ha creado por el amor, de aquel que lleva la vida de los nuestros, de nuestras familias, de nuestros hijos y de nosotros. Y dice Jesús: al creer en mí, también creen en aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando confiamos y proclamamos la fe en Jesús, estamos también creyendo y dando una respuesta de amor y de confianza a nuestro Padre. Pues recuérdate que Jesús nos lo revela como nuestro Padre. Y es así porque el Espíritu, como dice San Pablo,
a la carta a los romanos, le dice, el Espíritu nos lo ha confirmado, el amor del Padre ha sido confirmado en nuestros corazones a través del Espíritu que se nos ha dado, que se nos dio en nuestro bautismo y que lo seguimos renovando en nuestra Madre, la Iglesia. Y este Espíritu entonces nos permite decir, Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Que al creer en Jesús y Jesús entrar en nuestras vidas, entonces nos permite poder dar esa respuesta de amor que es la fe, de la confianza en todo lo que es de nuestro Señor. Creer en su palabra, creer que ha enviado a su Hijo y creer también de que Él es que nos da la vida. Y que por Él entonces podemos confirmar este plan de salvación que tienes contigo y conmigo y con todos los nuestros. Pero hay otra feliz noticia también. Dice Jesús, si creen en mí, creen también en el que me ha enviado. Hay una segunda feliz noticia que el Evangelio no la proclama en este día. Y dice Jesús también, el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. ¿Qué quiere decir esto? Que al contemplar a Jesús, como dice en la carta a los Colosenses, Pablo dice que Jesús es la imagen visible del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que al contemplar a Jesús, que se entrega en la Eucaristía, nos deja su cuerpo y su sangre, se queda en los santísimos sacramentos del altar, en los tabernáculos de la Divina Misericordia, y al contemplarlo a Él, entonces también podemos ver al Padre. Porque dice Jesús, mis obras, yo hago las obras en el nombre de mi Padre y yo he venido a manifestarle quién es el Padre, porque solamente el Hijo conoce al Padre y el Hijo vive en el Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús es la imagen de nuestro Dios. Por eso es todo amor, toda ternura, todo cariño. Es la luz. Es la luz, como dice también la tercera noticia que nos proclama este Evangelio. Dice Jesús, yo he venido al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que al entrar en esta fe, al Padre regalarnos la virtud teologal de la fe, y creer firmemente en nuestro Señor Jesucristo, entonces alcanzamos grandes bendiciones y grandes gracias. Primero, confiamos en el Padre y confiamos en ese Padre que es amoroso, ternura, que ha querido quedarse con nosotros, que nos llama por nuestro nombre, que tiene un plan de salvación para ti y para los nuestros. Ese Padre de amor que nos suple todo lo que nosotros te necesitamos. Dice Jesús, ¿por qué preocuparse si mi Padre que está en los cielos los alimenta a los pajaritos? ¿Cómo no le va a alimentar también a ustedes? Mi Padre, el Jesús nos dice, llámenle Padre nuestro, que estás en el cielo, que santificado sea tu nombre. Jesús nos lo revela. Pero también dice Jesús, al verme a mí, ven también a mi Padre. Y quiere decir esto, que también nos muestra a nuestro querido papá. Nos muestra ese Dios de amor, ese Dios de la ternura. Pero dice Jesús, yo soy también la luz. El que cree en mí vive en la luz. Y es así, ¿por qué? Porque al creer en Jesucristo, nos hacemos hijos de Dios. Al recibir el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Participamos conjuntamente con nuestra comunidad y con nuestra Madre Iglesia de todas estas gracias que son derramadas en nuestra iglesia. Es la iglesia la que nos regala la fe. Es la iglesia la que nos confirma la fe. ¿Por qué? Porque a través de ella, que nuestra Madre, nos alimentamos. Y esta virtud teologal va creciendo en nuestros corazones. Y entonces vemos al Padre, creemos en el Padre, pero también somos hijos de la luz. Y mira que lo dice también en la carta a los Tesalonicenses, en la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5, dice Pablo, todos ustedes son hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces no duerman como los demás, sino que permanezcan sobrios y despiertos. Los hijos de la luz permanecen sobrios y despiertos. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros, que es la luz. Recuérdate que Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque a través de Jesús nos llega la luz. Y mira también lo que nos dice aquí en San Juan, en el capítulo 12, versículos 35, específicamente en el 36, dice Jesús, el que camina en la oscuridad, dice Jesús, todavía un poco más de tiempo estaré con la luz con ustedes. Caminen mientras tengan luz y no se sorprendan en la oscuridad.
El que camina en la oscuridad no sabe dónde va, mientras que el que tiene la luz cree en la luz y serán hijos de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no tiene a Jesús, que es la luz, que él no lo proclama hoy en el Evangelio, entonces vive en las tinieblas, no sabe hacia dónde va. Es decir, no conoce cuál es el plan de salvación que Dios tiene. No se le puede revelar el Padre, porque donde hay tinieblas Jesús no puede estar. Y estas tinieblas van interrumpiendo todo el plan de amor que Dios tiene con nosotros. Y estas tinieblas no nos permiten ver la luz, pues aún tenemos las escamas en los ojos y los oídos cerrados, y nosotros estamos endureciendo el corazón. Te recuerda, te dice, si hoy escucha la voz del Señor, no endurezcáis el corazón. Pero también nos lo dice en Mateo, dice que quien vive en la tiniebla, vive en la luz, vive oscuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que acercarnos a Jesús, que es el que nos permite creer en el Padre, es la imagen visible del Padre y es también la luz. Nos hace hijos de la luz. Y en Efesios también nos recuerda que al ser hijos de la luz, entonces podemos dar los frutos de la luz. ¿Y cuáles son los frutos de la luz? Son la bondad, la verdad y la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que al obrar Jesús en nuestras vidas, entonces nosotros podemos comportarnos como hijos de la luz. Y hay otra feliz noticia también que nos proclama el Señor en este día, y es cuando dice, porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha dado el mandato que debo decir y cómo debo de decirle. Y yo sé, dice Jesús, y hoy te lo recuerda a ti y a mí, que el mandato de mi Padre es vida, pero es vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que al nosotros proclamar con los labios, como dice Pablo, y creerlo en nuestros corazones, que Jesús es nuestro Salvador, que creemos en todo lo que Él nos ha revelado, todo lo que nos ha revelado su palabra, pero también hemos visto sus obras, se ha manifestado a nosotros, y esto nos permite poder y confiar en Él de manera firme. ¿Qué quiere decir esto? Dejar como una respuesta de amor, de decirle, Señor, yo creo en ti. Pero pidiéndole siempre, como decían los discípulos, Señor, yo creo en ti, pero aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque al creer en Jesús, al creer en sus palabras, que son palabras de vida eterna, entonces sucede algo hermoso, que es lo que nos proclama Juan. Juan nos dice Jesús aquí en Juan, dice a través de esta palabra, dice Jesús, crean en mí, en Juan 14, pero también crean en mi Padre. Crean en mis palabras, conozcan mis palabras, y al conocer mis palabras y creer en mis palabras, entonces conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. ¿Y cuál es la verdad? Pues es Jesús. Él ha dicho muchas veces, pero hoy nos lo recuerda a ti y a mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que al creer en Jesucristo, entonces comenzamos a vivir en la fe, en la verdad, pero también comenzamos a descansar en aquel que es nuestra fortaleza. Así que yo te invito a que pases feliz resto del día. Dios te bendiga, a ti, a los tuyos, pero recuerda, ser feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Somos familia unida. Adiós.